Bienvenidos a otra ronda de series Lex. Este coso que llevamos haciendo más de 3 años, donde cada más o menos 2 semanas nos explicamos cosillas del mundo de Salesforce, de productos, sobre todo de la familia y la proliferación de productos del mundo de Salesforce. Aquí, como veis, tenemos algunos de los champions que van haciendo estas presentaciones. Si alguno que está viendo el vídeo está con nosotros hoy live quiere explicarnos un coso, yo soy fácil de encontrar, siempre abrimos la puerta a otros. Y si hay temarios que no hemos cubierto todavía y queréis descubrir, bueno, pues nos decís y organizamos un algo. Las sesiones que tenemos, a ver, la siguiente es de Gian y nos va a hablar de integrar con ChatGPT. Usando Apex no es el producto de Einstein GPT, es una integración directa y bueno, ya veremos consideraciones y cosas de esas. Y nada, decir que hoy, como ya lo veis, es todo permission sets y a ver qué nos explica Angélica sobre Spaghetti Design. Todo tuyo, muchas gracias, adelante. Gracias, Inés. Bueno, gracias a todos por sumarse. Rápido sobre mí, Salesforce MVP de Montevideo, Uruguay, y co-líder del user group que tenemos en Montevideo, junto a Bárbara Blacalet y Andrea Morales. Voluntaria de varias organizaciones sin fines de lucro, como Red Women, Women for Society, Supermoms, todas orientadas a el entrenamiento y el aprendizaje de la plataforma. Más de 10 certificaciones, y bueno, me gustan un poco los perros, y ahí les pongo una fotito de una Trailblazer incógnita que se llama Luna. Vamos a ir un poco rápido porque es mucho contenido lo que tenemos que para hoy, pero vamos a dar unos conceptos generales para alinearnos a todos sobre lo que son permission sets y algunas de sus herramientas. Después vamos a estar viendo de qué forma las podemos gestionar. Vamos a estar hablando del panorama del 2026, que se viene un cambio muy grande, que espero que todos ya lo sepan, pero si no, acá lo van a aprender. Y después vamos a estar hablando de cómo podemos migrar desde Profile hacia permission sets y los próximos pasos que ustedes pueden tomar. Antes que nada, decirles que tengo un problema técnico de acceso al Lore donde les iba a estar haciendo una demo media chiquita, así que bueno, después me comprometo o a subir un video o a hacer una parte 2 más práctica de esta sesión. Rápidamente, para alinearnos, vamos a hablar de qué es un permission set. Básicamente es una colección de permisos, ¿no?, que nosotros podemos asignar a nuestros usuarios dentro del OR, y lo que van a permitir es controlar de forma muy específica y muy granular qué es lo que cada usuario puede hacer en Salesforce, entiéndase desde acceder a aplicaciones o a ejecutar distintos tipos de funcionalidades. Esto que pongo acá es simplemente a modo anecdótico. En un org ustedes pueden crear hasta 1000 permission sets y tienen espacio para 500 más si esos permission sets se instalan a partir de paquetes manejados que se descarguen del App Exchange. Lo pongo acá porque siempre me lo preguntan y si no está acá no me acuerdo de esos números. ¿Por qué trabajar con permission sets? Porque tienen muchos beneficios. Y estos que están acá, flexibilidad, escalabilidad y reusabilidad, son solo tres. Pero básicamente la razón principal por la cual lo podemos usar es que los permission sets se pueden asignar múltiples a un usuario o a muchos usuarios, y que además nos permiten asignar permisos de forma muy granular. Es decir, si yo tengo que asignar un único permiso, puedo crear un permission set específico para ese permiso, y esto evita que yo tenga que modificar profiles, que recuerden, los profiles están asignados a muchos usuarios, y cualquier cambio que se haga en ese profile afecta a todos los usuarios que lo tengan asignado. Entonces eso me da mucha flexibilidad a la hora de hacer cambios, me permite escalar. Si hoy en mañana tengo que crear un permiso en particular a un usuario, lo puedo hacer sin tener preocupaciones de que afecte a todos los demás, y además que son reusables. ¿Por qué? Porque un usuario puede tener muchos permissions asignados y un permission set puede estar asignado a múltiples usuarios. ¿Qué herramientas tenemos en la plataforma para trabajar con permission sets? Las que están acá. Grupos de permisos, que vamos a hablar un poquito más en breve. Permisos para mutear o cancelar permisos. Después tenemos algo que es muy poderoso, que se llama políticas de acceso de usuario, que todavía está en beta, pero ya lo podemos utilizar. Pero es algo que va a dar mucho dinamismo a todo lo que es la gestión y asignación de los permission sets. Y después está esto que estaba en meta, pero ya está GA, es la habilidad de poder definir una fecha para que si asignamos un permiso a partir de esa fecha, ese permiso no esté más, la persona que lo tiene asignado no lo puede usar más, si se fija una fecha de expiración. Pero también hablamos de eso en breve. Ahora sí vamos a hablar de lo que va a pasar en el 2026, en primavera supuestamente del año 2026, en esa release. No vamos a poder hacer todo lo que es gestión de permisos
en perfiles y para eso vamos a tener que adoptar permission sets. Yo sé que estamos en el 2023 y todavía quedan muchos años, pero los años pasan muy rápidos, así que esta sesión es una invitación también a que ustedes de forma proactiva empiecen a adoptar permission sets para la gestión de los permisos. ¿Por qué se da este cambio? Por muchas razones, pero algunas de ellas son las que están acá. Salesforce tiene como objetivo empezar a gestionar el control de acceso en base a personas, es decir, personas que representen, ¿no?, un conjunto de roles o responsabilidades dentro de un org. Los perfiles, muchas veces lo que ocurre es que no representan a una persona completa, entonces y como el usuario puede tener uno solo, eso a veces hace que creemos perfiles que no siguen en ton ni son a la hora de diseñarlos, sino que los vamos agregando, modificando en forma reactiva para que, bueno, si una persona tiene que desempeñar una nueva funcionalidad, se lo agregamos y eso a veces tiene un impacto en en todos los usuarios que tienen ese mismo perfil asignado, en el sentido de que pueden terminar haciendo cosas o más cosas de los que realmente deberían hacer. Otro problema es que, esto que está acá, los perfiles son gigantescos monolitos que tienen muchas restricciones, es decir, nuevamente, como a veces es decir, es muy difícil hacer el seguimiento de cómo naturalmente van evolucionando los permisos que tienen que tener nuestros distintos usuarios, terminamos teniendo super perfiles muy complejos donde fuimos a lo largo de los años habilitando permisos, entonces se hacen entidades muy grandes, bien, y que cuando los tenemos que modificar se complica mucho porque no sabemos si agregar o quitar un permiso en un profile, el impacto que tienen todos los usuarios que lo tienen asignado. Y el otro ventaja que tiene es que nosotros a los usuarios le podemos agregar múltiples permission sets o también podemos agregar múltiples conjuntos de permisos o permission set groups, lo cual justamente eso viene a resolver el problema que hablábamos antes. Si yo hoy o mañana tengo que cambiarle el nivel de acceso a un usuario, puedo crear un nuevo permission set o un nuevo permission set group y se lo asigno. O si tengo que revocar permisos, le quito el permission set o el permission set group que lo concede y eso me da mucha más facilidad. Ahora, otra pregunta que muchas veces me hacen, ¿esto implica que no voy a tener más perfiles de usuario? No, mentira. Sí vamos a seguir teniendo perfiles de usuario. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esos perfiles de usuario, que lo vemos en un segundo, van a tener ciertas configuraciones básicas. Además, los usuarios en Salesforce siempre van a mantener una licencia. Y esa licencia va a verse reflejada en el perfil que tengan asignado. Entonces, los usuarios van a seguir teniendo un perfil asociado, ese perfil va a seguir siendo único, entonces no es que me voy a deshacer de ellos, sino que los voy a utilizar de forma diferente. ¿Y cómo los voy a utilizar? Como está descrito acá. Por un lado voy a tener los perfiles para configurar ciertos aspectos generales, como por ejemplo las horas en las que me puedo loguear, los rangos de IP, políticas de contraseña, y después algunas cuestiones por default, como los record type, las asignaciones de page layout, las asignaciones de aplicaciones, por ejemplo. Ven que son cosas bastante generales porque las login hours afectan a todos los usuarios en general. Y después, para los permission sets, vamos a tener que usarlos para hacer toda la gestión de control de acceso, como permisos de usuario, permisos de objeto, permisos de campos, todo este estilo de security, el otro es CRUD, qué tabs pueden tener visibles, la gestión de qué recortes tienen asignados, menos los default, que eso va a mantenerse en el perfil, acceso a las connected apps, a nuestras clases, visual work pages, permisos optimizados, todo eso se va a mantener en el permission set, pero hay cosas básicas que quedan en los que son los. Y pregunta, muy bien, ¿qué perfiles debo mantener? Los que están listados acá. Siempre vamos a necesitar uno que sea System Administrator, que puede ser el custom o uno que nosotros creamos de forma personalizado. El Integration User, que es un perfil relativamente nuevo. No sé si estaban al tanto, pero en marzo de este año Salesforce a cada org le da 5 licencias gratis de Integration User, que son usuarios que te permiten integrarte con otros sistemas externos sin tener acceso a la interfaz de Salesforce. Todo a través de forma programática con el backend, son gratis. A partir del sexto en adelante son solo $10 por usuario por mes y esto es muy bueno cuando tenemos que integrar Salesforce con otros sistemas externos utilizando las APIs. Esto reduce muchísimo el costo. Antes teníamos que tener licencias que por lo general eran muy poderosas y eran muy caras. De entrada, $150 por usuario por mes. Después también tenemos que mantener el baseline profile, que es el que se llama minimum access profile, que este es un perfil estándar que nosotros tenemos que clonarlo para gestionar nuestro propio perfil. Y
Ya entrando a pensar en cómo vamos a diseñar los permission sets, bueno, lo primero que tenemos que hacer siempre es crear un nuevo perfil. Siempre se recomienda clonar el perfil de mínimo acceso mínimo, minimum access, porque es el que tiene lo mínimo que se necesita para poderlo ayudar a Salesforce y a partir de ahí podemos empezar a agregar más permisos. Entonces, lo que hacemos es clonamos ese perfil, configuramos los aspectos generales que vimos dos presentaciones hacia atrás en ese perfil, estos que están acá, y después ya empezamos a hacer el trabajo de hormitas, que es empezar a notar qué son los permisos o las necesidades específicas que necesitamos para empezar a modelar nuestros permission sets. Bien. Otras cosas que tenemos que empezar a considerar en este momento es, bueno, definir de qué forma vamos a categorizar nuestros permission sets, que eso lo vamos a ver en breve. Empezar a definir cuál es la granularidad, perdón, para conceder esos permission sets, es decir, vamos a crear un permission set por cada permiso que exista, no, van a terminar teniendo muchos, vamos a crear permission sets de acuerdo a, por ejemplo, asignar permisos similares, yo les diría que sí. Después tenemos que empezar a identificar las personas, los roles, los departamentos y las funciones para las cuales nosotros tenemos que modelar la política de acceso y empezar a definir y documentar convenciones de nombre. Últimamente he visto que a la hora de adoptar permission sets van cambiando las convenciones de nombre y lo que tenemos que lograr es que leyendo el nombre del permission set tener una idea más o menos de a qué apunta, qué es lo que va a gestionar. Entonces, cuando hablamos de definir el acceso base, bueno, por ejemplo, es definir el acceso base que la mayor cantidad de nuestros usuarios en el org deben tener. Entonces acá muchas veces es identificar objetos y fields que son core del núcleo de nuestro negocio. Por ejemplo, si estamos trabajando en ventas, probablemente tenemos que trabajar mucho en todo lo que es la parte de generación de prospectos, generación de oportunidades, cuentas, contactos. Entonces, en ese sentido es identificar qué objetos y qué campos, qué páginas, qué clases, qué flujos, ¿ah? Em, tienen que tener la mayoría de mis usuarios en el org, identificar permisos de sistemas fundamentales, como por ejemplo que puedan correr y generar reportes, ¿ah? Identificar permisos muy delicados, como por ejemplo el view all o el modify all. Quizás nosotros tengamos algún manager regional que tenga que ver todos los registros. Bueno, empezar a anotar ese tipo de cosas. Identificar excepciones a todas las reglas anteriores, es decir, todos los usuarios menos esta área tienen que tener acceso al objeto de oportunidad, por ejemplo. Y esas son las excepciones que vamos a tener que ir atacando con permission sets de forma más particular. Entonces, una vez que tenemos identificado el acceso base, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí todo el mundo tiene que tener permiso para crear, leer y editar cuentas, contactos, prospectos y casos. ¿Bien? Em, Algunos permisos fundamentales del sistema es que se puedan correr reportes, que se puedan vender mails. Y como le hablamos de esos permisos más delicados porque tienen un impacto muy grande en el nivel de seguridad del sistema. Por ejemplo, viola data y todo lo que es referente a borrar. Cuando tenemos que borrar datos, tenemos que ser muy cuidadosos de quién puede hacerlo por un tema de compliance en general. Después tenemos todo lo que son el acceso a personas. Una vez que sabemos, es decir, el conjunto de permisos generales que tienen que tener todos los usuarios de nuestro org, empecemos a pensar en qué personas, es decir, qué conjunto de distintos roles o vamos a tener en nuestro org. Y entonces acá lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en las áreas que forman parte de nuestra organización, como puede ser ventas, soporte, finanzas, recursos humanos, operaciones, marketing. No todas las empresas van a tener todas estas áreas, depende mucho de la madurez de la organización, algunas van a tener más áreas incluso, otras menos porque las pueden tener combinadas, pero eso es una buena forma de empezar a pensar qué personas tengo que representar dentro de mi organización. Y entonces ahí por cada una de las áreas, barra personas, barra departamentos o roles que nosotros identifiquemos, nuevamente empecemos a identificar cuáles son esos permisos en comunes que ellos tienen que tener. ¿Ah? Estos permisos empezamos a pensarlo como un rompecabezas o, sin hacer apología a ninguna marca, como un juego de construcción de Lego, donde nosotros vamos a tener los objetos bases y arriba de ellos empezamos a encastrar estos permisos que van a representar distintas personas.
Entonces acá, por ejemplo, si estamos hablando del área de venta, tiene sentido que esta gente pueda crear, leer y editar prospectos, lo mismo oportunidades. También puedan leer productos, porque van a estar haciendo muchas quotes y por eso tienen que tener permisos para crear, leer y editar quotes. Y también que tengan acceso a la consola de venta. Después, si pensamos en marketing, marketing tiene que hacer muchas campañas de marketing propiamente dichas, por eso tener acceso a campañas, también tener permiso para crear, leer y editar leads, ¿no? Tener acceso puntual a la consola de marketing y poder mandar más email, porque muchas veces ellos mandan mails en bulk a todos los distintos prospects con los que están trabajando. Y recuerda, esto va a correr encima de esos permisos que definimos como base. Entonces, esta gente también va a tener permiso para mirar cuentas, contactos, casos. Ha llegado el caso, ellos también van a tener que representar. Bien, y después tenemos acceso que es por funcionalidad. Muchas veces hay ciertas tareas que nosotros tenemos que ejecutar, que pueden ser tareas que o son específicas de un determinado departamento o que son más cross department, es decir, varios departamentos las pueden ejecutar. Entonces también tenemos que empezar a modelar esos permisos para esas funcionalidades. Y de vuelta acá, consideren acciones o actividades dentro de cada una de las áreas que ustedes identifican en su organización y ahí muchas veces piensen en excepciones. Hay muchas tareas que, por ejemplo, las puede hacer un manager dentro del área, pero quizás no las personas que reporten a ellos. Bien. Entonces, de vuelta, esto se va complementando. Tenemos el acceso base, tenemos los accesos de cada área y después tenemos los accesos que son más atacando funcionalidades o actividades que tienen que realizarse dentro de cada área. Por ejemplo, si tenemos un administrador de usuarios que pueda manejar usuarios, que pueda asignar permission sets. Después tenemos gente que tiene que gestionar todo lo que es las aplicaciones de App Exchange, bueno, que tengan permisos para poder instalarlas, que tengan, por ejemplo, todo lo que son los paneles de configuraciones dentro de cada una de esas aplicaciones del App Exchange. Y ahora vamos a hablar un poquito de los permission set groups, porque estamos hablando de diseñar, ¿no? Lo que son los permission sets por separado. Pero nosotros podemos agrupar esos permission sets en lo que son los permission set groups. Imagínense como tener un public group que me permite a mí agregar permission sets adentro de ellos. Entonces, ¿cómo los vamos a utilizar para agrupar permisos, perdón, que siempre van juntos, que tienen sentido? Es decir, porque cuando los combinamos representan a una persona o pueden representar a un departamento. Y la ventaja que tienen es que en vez de tener que, cuando hago la asignación de los permission sets a un usuario, ir agregándolos de a uno, con los permission set groups puedo agregar únicamente el grupo en sí y no todos los permisos individuales, lo cual los administradores lo ven mucho más valioso, ahorra tiempo. Como dijimos, representan personas, roles, departamentos o funciones y combino los permission sets como si fueran piezas de un rompecabezas. Bien, acá lo importante es combinarlos bajo un criterio o siguiendo alguna especie de sentido, es decir, todos estos permisos que tengo acá representan lo que tiene que utilizar el director de ventas para poder correr reportes. Entonces los agrupo de cierta forma, bien, y entonces cuando yo al manager del área de ventas le quiero asignar el permiso para reportes es ventas, dos puntos, manejo de reportes. Y entonces así lo puedo agregar. Ahora vamos a empezar a pensar en cómo migramos a permission sets, porque recuerden, para el 2026 no vamos a poder utilizar más perfiles para gestionar la mayor parte de acceso a funciones dentro de Salesforce, entonces tenemos que empezar a considerar los pasos para migrar. Primero lo que tienen que tener es que la migración no es algo que ocurre de un día para el otro, requiere de bastante paciencia de parte de ustedes, de parte de los usuarios, y también depende de tener el alineamiento a nivel de organización, porque este es un esfuerzo bastante grande que hay que hacer. Después lo que ustedes tienen que hacer es definir un proceso, y ahora vamos a ver cómo es la definición del proceso, y después tienen que hacer una definición de un roadmap, y esto va de la mano con lo que hablábamos antes. Hacer este cambio, esta migración no ocurre de la noche a la mañana, entonces lo mejor que he visto yo en base a mi experiencia es definir pasos chicos y para poder dar la sensación de ir teniendo
pequeñas victorias e ir generando momento a la hora de hacer esta migración. Y después lo más importante es tener una muy buena política de comunicación a la hora justamente de avisar de los cambios que se vienen, porque cuando pasan de perfiles a permission set es muy probable que empiecen a ocurrir cosas como usuarios que tengan que tener necesidad de hacer ciertas tareas no tengan el permiso y eso represente un cambio que se tenga que hacer, o gente que estaba acostumbrada a hacer ciertas cosas que lamentablemente no deberían de haber tenido el permiso para hacerlo, se van a quejar y en este caso es decirle, vos no tendrías que estar teniendo este permiso para hacer o ver determinado tipo de cosas. Entonces, primero que nada, pasos para comenzar con esta migración es obtener el approval a nivel de la organización. No comiencen a hacer migraciones de perfiles a permission set sin haber logrado esa aprobación desde el punto de vista de la gerencia. ¿Por qué? Porque lleva tiempo y porque además es algo que los usuarios es muy fácil cometer errores a la hora de hacer la migración. Es fácil, pero los usuarios pueden empezar a quejar. Entonces, primero el approval. Después, revisar la estructura de seguridad actual. Obviamente, sepan bien dónde están parados en cuanto a acceso a los objetos, roles, jerarquías, sharing rules que ustedes tengan y sobre todo el org by default. Comiencen por auditar los perfiles y los permission sets. ¿Bien? Vean qué perfiles y qué permission sets tienen hoy ustedes en la actualidad. Hoy en día existen formas de hacer reportes y hacer queries para ver qué perfiles están utilizados y lo mismo para permission set. Esto fue un nuevo beneficio que se incluyó en la release de ahora de invierno. Entonces ustedes pueden comenzar por fijarse, bueno, si mis perfiles están asignados o mis perfiles están asignados a usuarios que están inactivos, bueno, puedo sacarlos. Ya son perfiles que no tengo, o permission sets que no tengo que considerar. Si están asignados a usuarios que hace 6 meses que no se loguean y no están activos, ¿qué pasó ahí? Probablemente ese usuario debería estar inactivo. También los puedo empezar a agregar a mi lista de permisos de perfiles que no tengo que modificar y de permission sets que están ahí, pero en realidad no los tengo por qué utilizar. Entonces, una vez que yo identifico esos perfiles, bien, puedo comenzar a considerarlos para deprecarlos. Deprecarlos puede ser, los borro directamente o los cambio, por ejemplo, en nombre o en una descripción le pongo permiso en set deprecado y los dejo después para hacer un deploy destructivo de ellos. Luego, lo que tenemos que hacer es empezar a identificar los permisos, personas y funciones del núcleo de negocio, lo que hablábamos antes, definir el acceso base, el acceso a personas y el acceso a funcionalidades específicas. Identificar las excepciones a esas reglas generales. Luego tengo que hacer lo que es la creación del perfil con acceso base, lo que hablábamos antes, a partir de min access, porque recuerden, todos los usuarios van a seguir necesitando tener perfiles. Después tengo que crear los permission sets para personas y funciones. Luego combino esos permission sets en grupos de permiso. Luego los asigno. Y todo esto que está puesto acá a implementar en Sandbox, que tendría que estar al comienzo, es, obviamente, esto lo tengo que implementar primero en Sandbox porque tengo que testear la migración. Entonces, implemento en Sandbox, testeo, acá tengo que hacer una selección de stakeholders que me puedan dar buen feedback, bien, y después voy monitoreando y ajustando. Este es el paso donde voy a tener usuarios que no tienen los permisos que necesitan o me doy cuenta de que tenían más permisos de lo que deberían de haber tenido. Por eso es importante el plan de comunicación, como hablamos. ¿De qué forma yo puedo hacer esta migración? Bueno, la puedo hacer a mano, es decir, yo voy, ¿no? Y audito los perfiles, corro todos los reportes para ver qué perfiles no están en uso o están asignados a usuarios que están inactivos o que han tenido un login, no sé, hace 6 meses atrás, ¿bien? Y ahí yo voy analizando los perfiles, lo hago básicamente, traduzco el perfil a planillas, donde digo, bueno, este perfil tiene este conjunto de permisos, o también lo puedo hacer automático. Hay aplicaciones que hacen esto en el App Exchange. Una que recomienda Salesforce es la que se llama acá User Access and Permission Assistant. Básicamente esta aplicación lo que hace es
analiza el profile y nos dice de qué forma nosotros podemos crear los permission sets correspondientes a ese profile. Está muy buena, yo he tenido la opción de utilizarla y da resultado. Obviamente siempre tenemos que revisar el outcome de lo que nos recomendaría la herramienta esta, pero está muy buena para hacer la migración y también está muy buena para aquellas personas que son nuevos a la hora de empezar a crear permission sets, porque te da un poco de idea de cómo diseñarlos, de cómo definir la granularidad, de cómo agruparlos. Bien, y próximos pasos que tenemos para poder seguir acá. Identificar aplicaciones de AppExchange para hacer la migración. Además de esta que yo les recomiendo, hay otras. Queda a criterio de cada uno cuál utilizar. Desde el día de hoy, no creen más nuevos perfiles cuando les pidan gestionar acceso a lo que sea que tengan que gestionar y empiecen a hacer el ejercicio de utilizar permission sets. Yo sé que a veces cuesta un poco, porque a veces cuando, repito, somos más nuevos, tenemos que tomar ciertas consideraciones. Por ejemplo, si es un permission set que está o que apunta a una licencia o no tiene una licencia, cómo define la granularidad, qué tipo de permisos se agrupa en forma conjunta, para qué tipo de permisos creo uno que únicamente contenga un solo permiso. Y a veces eso hace más a la práctica y a la experiencia y al ensayo que el error, más allá de las recomendaciones del libro que les podamos dar. Entonces, empiecen a ejercitar esta creación de permission sets como alternativa a perfiles. Hay una update que es esta que les menciono acá: habilitar seguridad a nivel de campo para permission set durante la creación de campo. A lo que estamos habilitados es que cuando creamos nuevos campos, en el wizard desde el setup lo que vemos es para qué profile vos querés habilitar este campo. Bueno, ahora se puede hacer lo mismo para permission sets, entonces eso está muy bueno, ahorra clics a la hora después de tener que ir y decir, quiero que este permission set conceda el field level security para determinado eh, campo. Revisar las nuevas features de Winter 24. Acá tengo un problemita de alineación, pero básicamente esto es lo que yo les renombraba: Report on Custom Permission Sets and Permission Set Group Assignments. Esto es una nueva forma para que ustedes puedan crear reportes que justamente les permita ver qué permission set están asignados y qué permission set group están asignados. Antes esto no había una forma tan sencilla de hacerlo. Lo mismo se puede hacer con los perfiles y esto hace a el paso de auditar sus permisos. Después, estas también se las dejo para que ustedes las revisen. Esta que es de Spring 24, perdón el typo, es tenemos la posibilidad de desactivar el uso de perfiles antes del 2026. Si lo van a hacer esto, por favor, en un sandbox primero, ¿no? Y acá les dejo la referencia para las release notes del Winter 24. ¿No? Y bueno, y ahora nos quedan unos minutitos para preguntas. No sé si nos Wow, suena qué el chat. velocidad. Muchísimas gracias, Angélica. No tenemos nada en el chat, pero esto ya sabéis, unmute y rápido que se nos va el tiempo. Yo te hago una rápida. Hoy en día, sí, tienes razón, page layouts todavía están very coupled con profiles, unfortunately, pero yo me imagino que esto va a cambiar en el futuro. No sé qué es tu take. Sí, hoy en día tenemos que estar muy familiarizados con lo que son todas las Lightning Record Pages y con Dynamic Forms. Es ahí donde Salesforce está poniendo todo el esfuerzo para lo que es la visualización de los datos en lo que eran los viejos y queridos layouts. No creo que haya mucho esfuerzo en mejoras en ese sentido. Entonces, hay aspectos del layout que todavía controlan, por ejemplo, lo que vemos en la sección del detail, de record detail page, pero creo que todo va moviéndose en detail pages y dynamic forms y no tanto en page layouts. Yeah, yo, I can't wait, porque cada vez que hacemos deployments con cosas que tienen profiles es un error. Tenemos una pregunta de Adriana que dice, ¿qué recomendarías para evitar la duplicidad de permission sets? Bueno, ahí lo primero que nada es definir justamente cuál va a ser la granularidad
de cómo ustedes quieren agrupar esos permission sets, y esto se logra un poco también con la práctica y también con cómo según esté organizada la estructura de departamentos o de personas dentro de su org. A veces un poco de duplicidad es necesaria para asegurarte de que si yo tengo un permission set que controla, no sé, el departamento de ventas y que se solapa un poco con el marketing, bueno, asegurarme de que cambios que yo haga para ventas me impacten en marketing y sobre todo para no terminar teniendo un permission set por cada permiso disponible en la plataforma, porque ahí sí esto va a ser imposible de gestionar. Sí. Y eso ayuda también. Lo que intentamos que hacer es agrupar, tener naming convention súper claro. Por ejemplo, ahora estoy haciendo Experience Cloud Deployments y es um, claridad de qué experience con naming Ujú. convention y luego grupos de acciones, ¿no? Que está la persona, ¿sabes? UX más que nada. Y se nos acaban los minutos. Last words of wisdom, Angélica. Empiezan a adoptar permission set desde ahora, no esperen a junio del 2025. Wonderful. Muchísimas gracias y nos vemos de aquí 2 semanas. Gracias a todos por atender. Gracias a todos. Chao, Chao. chao.